Según las antiguas profecías, los sufrimientos del Mesías iban a ser extremadamente grandes, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por la cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Salmo capítulo 102, versículo 3 al 6, versículo 9 al 10. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto seco mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Salmo capítulo 22, versículo 14 al 15 y versículo 17. Las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismo de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta ha enronquecido. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Salmo capítulo 69, versículo 1 al 3 y versículo 20. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Herido fue, molido. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Isaías capítulo 53, versículo 4 al 7 y versículo 10. Según las antiguas profecías, la mezquindad manifiesta, la humillación, la desgracia y el desprecio de que sería objeto el Mesías serían sumamente en gran manera. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Salmo capítulo 22, versículos 6 y 7. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me seraían en sus canciones los bebedores. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. El escarnio ha quebrantado mi corazón. Salmo capítulo 69, versículo 7, versículo 11 y 12, versículo 19 y 20. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, cada día me afrentan mis enemigos. Salmo capítulo 102, versículos 6 y 8. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Isaías capítulo 52, versículo 14. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Isaías capítulo 50, versículo 6. El hecho de que Jesús fuera vendido por 30 monedas de plata y el dinero entregado al alfarero concuerda notablemente con Zacarías capítulo 11, versículo 12 y 13. Se predijo que el Mesías sufriría mucho por la crueldad de los hombres. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Salmo capítulo 22, versículo 12 al 13 y versículo 16. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo librado de los que me aborrecen. Delante de ti están todos mis adversarios. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo, porque persiguen al que tú heriste.
Salmo capítulo 69, versículo 4, versículo 14, 19, 21 y 22, versículo 26. Despreciado y desechado de los hombres, fue angustiado él y afligido. Isaías capítulo 53, versículo 3 y 7. Con vara herirán la mejilla al juez de Israel. Miqueas capítulo 5, versículo 1. El hecho de que Jesús fuera dejado solo en su sufrimiento, abandonado por todos sus discípulos y por aquellos que poco antes lo admiraban gritando «Hosana», concuerda con Salmos capítulo 22, versículo 11. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Extraño he sido para mis hermanos. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Salmo capítulo 69, versículo 8 y versículo 20. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Salmo capítulo 102, versículo 7. Estos dos últimos pasajes verificaron notablemente el momento de su agonía, cuando velaba y velaba solo, y sus discípulos rehusaron velar con él para consolarlo una hora, y cuando en su gran angustia acudió a ellos una y otra vez, buscando ser consolado por su compañía. Mas cuando buscó a sus discípulos para que se apiadaran de él, cuando les dijo que su alma estaba muy triste hasta la muerte, Mateo capítulo 26, versículo 38, no encontró a nadie que se apiadara de él y buscó consoladores, pero no los encontró. El hecho de que Jesús fuera rodeado por sus enemigos en sus últimos sufrimientos, quienes se ocuparon de vituperarlo, burlarse de él y afligirlo, concuerda con Salmo capítulo 22, versículo 13 y 16. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Y el hecho de que lo rodearan personas de diversas naciones, judíos y prosélitos de todas partes del mundo, de todas las naciones bajo el cielo, y Herodes y sus ayudantes, paganos romanos, soldados y sirvientes probablemente de muchas naciones paganas, concuerdan con Salmos capítulo 118, versículo 10 al 12. Todas las naciones me rodearon y me asediaron, me rodearon como abejas. Que los sufrimientos de Jesús fueron tales que de una manera notable desfiguraron y deformaron su rostro. Su semblante fue desfigurado primero con un sudor sangriento por la saliva de sus enemigos y por las heridas que le infringieron, golpeándole con una vara en la cabeza y derramando su sangre sobre su rostro por la corona de espinas. Yo digo que estas cosas concuerdan con Isaías capítulo 52, versículo 14. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Confusión ha cubierto mi rostro. Salmo capítulo 69, versículo 7. Que Jesús fuera abundantemente escupido por sus enemigos concuerda con Isaías capítulo 50, versículo 6. No escondí mi rostro de injurias ni de esputos. Que los enemigos de Jesús le golpearan y le hirieran en la cabeza y en la cara con un palo o con las manos concuerda con Isaías capítulo 50, versículo 6. Di mis mejillas a los que me mesaban la barba, con vara de hierro en la mejilla al juez de Israel. Miqueas capítulo 5, versículo 1. Que Jesús fuera azotado concuerda con Isaías capítulo 50, versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores. Estaba predicho que el Mesías moriría, que moriría de muerte violenta, moriría a manos de sus crueles enemigos y moriría mucho antes de llegar a la edad promedio del hombre o en medio de sus días. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, y hiere al pastor. Zacarías capítulo 13, versículo 7. Después de las 62 semanas que se quitará la vida al Mesías. Daniel capítulo 9, versículo 26. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado.
Salmo capítulo 22, versículo 15 al 16. Mis días se han consumido como humo, mis días son como sombra que se va. Él debilitó mi fuerza en el camino, cortó mis días, dije. Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Salmo capítulo 102, versículo 3, versículo 11, versículo 23 al 24. Estos pasajes de Salmo capítulo 102 muestran que él iba a morir mucho antes de llegar a la edad del hombre y que iba a morir en la mitad de sus días. Esto se cumplió exactamente en Jesús. Y el versículo 8 muestra que su muerte fue por la maldad y crueldad de sus enemigos. Cada día me afrentan mis enemigos con los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Como cordero fue llevado al matadero, fue cortado de la tierra de los vivientes. Se dispuso con impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Puso su vida en expiación por el pecado, derramó su vida hasta la muerte. Isaías capítulo 53, versículos 7 al 10, versículo 12. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de los violentos ha buscado mi vida. Salmo capítulo 86, versículo 14. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 15. Las profecías de la resurrección de Cristo de entre los muertos, de las que me ocuparé más adelante, implican que Él debía morir. Jesús murió por la crueldad de sus hermanos los judíos, al ser odiado y perseguido hasta la muerte por la maldad de ellos contra Él, excitada por su celo por Dios, particularmente por su vejación de ellos, por su celo por el honor del templo y el desprecio de ellos hacia Dios, concuerda con Salmos capítulo 69, versículos 7 al 9. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esta profecía tuvo un notable cumplimiento en Jesucristo. Los gobernantes y maestros de la casa de Dios fueron prodigiosamente provocados por las severas reprensiones de Jesús por sus perversos malos manejos en esa casa de Dios, de la cual tenían el cuidado y el cargo. Su falsa enseñanza anulando el mandamiento de Dios por medio de su tradición, corrompiendo la adoración de la casa de Dios, su comportamiento orgulloso en la casa de Dios, ocupando los primeros asientos en las sinagogas y colocándose ellos mismos en el lugar de Dios, su deseo de ser llamados rabí, rabí, injuriando así a Dios, quien era el único maestro, por cerrar la casa de Dios contra los hombres sin entrar ellos mismos y estorbando a los que estaban entrando, por unir las largas oraciones de la casa de Dios con las prácticas codiciosas y la extorsión inicua, devorando las casas de las viudas y enseñando a los hombres que si juran por el templo o por el altar no es nada. Mateo capítulo 23. Y entrando Jesús en el templo poco antes de su crucifixión y echando fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, derribando las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas, acusándolos de hacer del templo una cueva de ladrones. Por estas cosas se enfurecieron y no se fueron hasta haber impregnado sus manos en sangre. La muerte de Cristo fue una muerte muy reprochable e ignominiosa, porque me consumió el celo de tu casa, o me devoró, acabó conmigo, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El escarnio ha quebrantado mi corazón. Salmo capítulo 69, versículos 9 y 20. Esto también puede inferirse en las profecías de la muerte de Cristo que están tan conectadas con las profecías de su extrema ignominia y oprobio. Salmo 102, Isaías capítulo 53. Se predijo que el Mesías sería condenado a muerte en un proceso judicial. Por cárcel y por juicio fue quitado. Fue cortado de la tierra de los vivientes.
Isaías capítulo 53, versículo 8. Hablan contra mí los que se sentaban a la puerta. Salmo capítulo 69, versículo 12. Se predijo que el Mesías sufriría como un malvado, sería condenado a muerte como un vil malhechor y sufriría con los tales. Por cárcel y por juicio fue cortado de la tierra de los vivientes y se dispuso con los impíos su sepultura. Fue contado con los pecadores. Isaías capítulo 53, versículo 8 y 9, versículo 12. Se predijo que sus enemigos le darían muerte traspasándole sus manos y sus pies. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Salmo capítulo 22, versículo 15 al 16. El hecho de que los enemigos de Cristo se burlaran de él mientras estaba bajo sus últimos sufrimientos, insultándole por su pretendido alto favor con Dios, meneando sus cabezas, es el cumplimiento más exacto y maravilloso del Salmo capítulo 22, versículos 7 y 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele puesto que en él se complace. El hecho de que le dieran a Jesús hiel y vinagre cuando estaba sediento concuerda con Salmo 69, versículo 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. El hecho de que partieran entre ellos los vestidos de Jesús y echaran suerte sobre sus vestiduras es un cumplimiento notable de Salmo capítulo 22, versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y lo que hace más notable el cumplimiento de esto es que hubiera una circunstancia tan especial en el vestido de Jesús que propició la ocasión de que se cumplieran ambas cosas. La túnica, el vestido principal, al no tener costuras, de modo que los verdugos no pudieron tener partes iguales, les obligó a echarlo a suertes. Podemos concluir que en la muerte de Jesús hubo un notable cumplimiento de Salmo capítulo 22, versículo 14. Todos mis huesos se descoyuntaron, porque él, teniendo su fuerza sumamente consumida y los tendones excesivamente relajados antes de su crucifixión, debido a su agonía de la noche anterior, su velar toda la noche y ayunar hasta ese momento bajo constante y crueles sufrimientos, llevando su cruz hasta desplomarse bajo ella y luego permanecer colgado por sus manos heridas, soportando todo su peso sobre ellas durante 3 horas continuas, consumiendo todo el resto de su fuerza y vida, poco a poco relajando y estirando más y más los tendones y ligamentos por los cuales los huesos se mantenían unidos. Las coyunturas debían necesariamente descoyuntarse y los huesos separarse. Se predijo que el Mesías moriría bajo gran dolor y aflicción en su mente, así como dolor físico. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto seco mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Salmo capítulo 22, versículo 14 y 15. El escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Salmo capítulo 69, versículo 20. Mi corazón está herido y seco como la hierba. Salmo capítulo 102, versículo 4. Derramó su vida hasta la muerte. Isaías capítulo 53, versículo 12. Y en efecto, el tenor general de los Salmos 22 y 69 y de Isaías 53 así lo demuestra. Es conforme a las profecías que Dios se alejara notablemente del Mesías y lo dejara desprovisto de los consuelos de su presencia bajo sus últimos sufrimientos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Salmo capítulo 22, versículo 1 y 2.
Se predijo que había una mano especial de Dios en los sufrimientos y la muerte del Mesías, y que esos sufrimientos serían fruto de su indignación e ira, porque siguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Salmo capítulo 69, versículo 26. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Isaías capítulo 53, versículo 10. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío. Hiere al pastor. Zacarías capítulo 13, versículo 7. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo. Ezequiel capítulo 17, versículo 22. Me has puesto en el polvo de la muerte. Salmo capítulo 22, versículo 15. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Salmo capítulo 102, versículos 10 y 11. Era conforme a las profecías que Cristo se mostraría notablemente manso durante sus últimos sufrimientos y que callaría y hablaría poco en medio de todas las injuriosas acusaciones, vejámenes y crueles oprobios de sus enemigos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Isaías capítulo 53, versículo 7. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Salmo capítulo 22, versículo 15 al 16. Tan irrazonable y crueles eran los que lo rodeaban que en vano era que hablara. Se predijo que el Mesías participaría activamente en sus propios sufrimientos y muerte, y que se sometería a ellos voluntariamente. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Isaías capítulo 53, versículo 12. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Isaías capítulo 50, versículo 6. Que Jesús en el tiempo de sus últimos sufrimientos intercedió ante su Padre por aquellos hombres horriblemente perversos, sus crucificadores, incluso en el mismo momento en que el ardor de su crueldad, su maldad sanguinaria y el colmo del desprecio lo estaban clavando en la cruz, y él suplicaba por ellos diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Fue una maravillosa expresión de la plena y perfecta sumisión, paciencia y obediencia de su alma bajo los sufrimientos puestos ante él. La gloriosa santidad, gracia y excelencia infinitamente meritoria de ese acto de su alma, al ofrecerse a sí mismo para morir por los pecadores, fue hecho con perfecto amor, humildad, mansedumbre y amor a Dios y a los pecadores, bajo toda la prueba que luego pasó, tanto por los sufrimientos que soportó como por el pecado de los hombres, que entonces estaba en su color más negro y en las circunstancias más difíciles. Y fue un maravilloso cumplimiento de lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 12. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La intercesión de la que aquí se habla parece ser la intercesión que él hizo en sus últimos sufrimientos, porque de eso es de lo que se habla en el contexto y en este versículo. Y se habla de la intercesión aquí mencionada como una circunstancia meritoria y concomitante de sus últimos sufrimientos y una manifestación de su grande y meritoria virtud en el sufrimiento, a causa de la cual Dios lo recompensaría tan gloriosamente. Todo el versículo dice así: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores.
Se predijo que aunque el Mesías muriera bajo circunstancias de gran desprecio como hombre inicuo y malhechor, sin embargo, Dios en algunas circunstancias de su muerte se cuidaría de honrarlo como recompensa de su inocencia y méritos, estando en cierto sentido como los ricos en su muerte. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Isaías capítulo 53, versículo 9. Esto se cumplió notablemente cuando José de Arimatea, un hombre rico, se sintió extraordinariamente conmovido para venir con audacia y pedir el cuerpo de Jesús para darle una sepultura muy honorable en su propia tumba nueva. Este hombre rico fue animado así para honrar el cuerpo muerto de Jesús, porque en su propia mente era consciente de que él sufrió injustamente y que nunca hizo maldad. Isaías capítulo 53, versículo 9. Jesús no era culpable de ningún fraude o engaño que le hiciera merecedor de ser castigado así por el magistrado. Se predijo que el sacrificio del Mesías haría plena satisfacción a la justicia de Dios, de tal manera que haría innecesario cualquier otro sacrificio posterior. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. A la mitad de la semana o en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel capítulo 9, versículo 24 y 27. Es evidente que en el versículo 24, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, son varias expresiones que significan la misma obra gloriosa y maravillosa que se hará. La palabra en el original traducida expiar la iniquidad es la misma que se usa en la ley para hacer expiación mediante sacrificio, de modo que las palabras implican que el Mesías ofrecería tal expiación por el pecado que pondría fin o consumaría la transgresión y sellaría el pecado. Es decir, que Él completaría totalmente el asunto de la reconciliación de manera que no habría más ocasión para ir a hacer la reconciliación u ofrecer ninguna otra expiación por el pecado. Así que por estas expresiones, parece como si los sacrificios por el pecado desde ese momento en adelante deberían cesar al ser hechos cesar por el Mesías. En el versículo 27 se dice expresamente que deberían cesar en ese tiempo mismo del que se habla en este versículo, es decir, en la última mitad de la semana de las 70 semanas. Uniendo estas cosas, no podemos entender esas profecías de otro modo que no sean que el Mesías ofrecería un sacrificio tal para expiar el pecado, que haría innecesario todos los demás sacrificios y oblaciones por el pecado y pondría fin a ellos. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.